También tuvo su faz como responsable de un conjunto de carnavales, nuestro invitado. Es un placer charlar una vez más con el ex dirigente sindical, formalmente retirado, pero nunca del todo, Richard Rives. Sigue en actividad, de hecho. O sea, jubilado, pero en actividad. ¿Cómo buenos días, buenos días. En la fábrica. Sigo en el sindicato de base. Claro. Me retiré de la dirección de la federación porque además está muy bien armada, constituida y muy bien dirigida. Yo sigo una actividad más de perfil de costado. Muy bien. Bueno, y hablábamos de eso, de hecho estábamos colgados con cualquier otro tema, no de los que lo convocamos, con esto del paso del tiempo, de la vida y qué sé yo, y hablábamos de la importancia de estar siempre en actividad, ¿verdad? Claro. De estar, más allá de que uno se jubile de algunos rubros, acá seguir activo. Tenemos en este sillón 40 y 40 por cumplir 40. Y nos pasamos toda la tanda hablando todavía me podés decir 39 si querés. Pero usted me dijo que tiene ya 40, que se siente. Pero todavía no lo cumplí. La edad es la que vos sentís. La edad que vos sentís tener es la edad que tenés. Ponemos eso en gráfico. El envase es un envase. El envase tiene fecha de vencimiento. Pero el contenido es el que uno activa todos los días. No está. Si no te convenció con eso. No, me convenció ya desde antes con varias otras cosas que dijo. Yo te daba 31, 32. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno. Pero hablábamos de eso, ¿no? De qué importante de seguir activo, de seguir. Usted está ahí con toda la actualidad, con los temas, que sigue opinando, bueno, su opinión sigue teniendo hasta peso en todos los temas que hoy se están discutiendo. Es relativo. Son opiniones y hay otras tan valederas o mejores que las mías. Quizás uno tenga más amplificación de lo que uno dice. Yo creo que hay un Uruguay muy revuelto, muy complicado. Se han trastocado un poco los roles y uno pediría que el sistema político aborde los temas importantes para el país y no que ande de chicana en chicana. Bueno, pero entonces, ahí es la diferencia. El sistema político se transformó en tribuna y no se puede estar de los dos lados del mostrador. Claro, y hay una sociedad también que la ve de costado, ¿verdad? A mí me gustaría preguntarle al sistema político, a todo el sistema político, ¿qué van a hacer después del 2 de marzo del año que viene? En 4 o 5 temas que son, a mi entender, cruciales para el Uruguay. Y eso todavía está en veremos. Quizás están esperando después las internas. Pero bueno, la lentitud o la omisión a abordar estos temas genera esta situación donde, bueno, una opinión puede resaltar al lado de tanta chatura, ¿verdad? Yo lo mío es muy de llano, muy de barrio, sin mucha elaboración científica. Trato de reflejar lo que uno ve todos los días y que se asombra que no haya otros que la identifiquen, ¿no? ¿Usted le parece que está falto un poco el Uruguay de hoy de discusiones de nivel, de discusiones, digo, sin ir más allá, de poder hablar las cosas pero con altura, ¿no? El Uruguay y el contexto regional, ¿no? A ver, algo que fue cayendo en el tiempo fue la renovación de la academia. La academia en este país tuvo una importancia fundamental en la década del 60, 70, 80. Generaban ideas, era una usina de ideas. Se podía compartir o no, pero era el disparador para los grandes debates que se daban transversalmente desde un boliche, la sobremesa de una casa o un local sindical. Hoy creo que eso se ha ido apagando en el tiempo. No solamente en Uruguay, en la región. Y lo otro es, bueno, hay una chatura importante social desde el punto de vista intelectual, ¿no? Yo lo dije en el 2013 y lo sigo diciendo. Hay como un indicio de lumpenización de la sociedad y eso lleva a que el rol de la educación, del trabajo, los hábitos, la cultura del trabajo se vaya perdiendo. Si se va perdiendo, como un vaso comunicante, quien va ganando es el que desprecia el debate, desprecia la discusión, y eso creo que es una enfermedad muy embromada, que salir de eso es difícil. ¿Sabe cómo sale alguno votando a Bolsonaro? O como el 60% de las encuestas en América Latina que no cree en la democracia ni cree en el sistema político. Eso es terrible porque retornar a la credibilidad lleva mucho, pero muchísimo tiempo. Entonces creo que sí, hay una falta de debate. Los otros días se dio una declaración del señor Licandro, muy legítima, yo no las comparto, pero muy legítima, que habilitaba a dar un debate sobre uno de los temas que hay que discutir, sí, el rol de los consejos salarios. El tema de consejos salarios. Y en vez de salir a polemizar con argumentos, se le salió a enchastrar la cancha. Entonces me parece que eso es sintomático. Eso es un daño grande a la política, al sistema político, hecho por los propios actores políticos.
Claro, sí, sí. Hoy un episodio... Recordemos un poco, ¿no? Sí, el episodio... Esto es contable, ¿no? Sí, adelante, adelante. ¿La sindicalizaba la gente del agua esta, no? Mirá, salí de Playa Ramírez, la juntamos esta mañana. Playa Ramírez. Y recordemos el episodio en un almuerzo de ADM, el economista Gustavo Licandro, que perteneció al equipo económico del gobierno de Luis Alberto Lacalle, habló en términos muy duros de los consejos de salarios, incluso, digamos, planteando la supresión, ya no solo... Hizo una asociación sí, de la preocupación que hay hoy por las fuentes de trabajo, por el tema del empleo, de que mecanismos como el Consejo de Salarios, bueno, pueden jugar en contra a la hora de la creación de empleo. Exactamente. Y que se merecía una discusión, algo que él siempre dijo, además, lo sostuvo desde hace... El tema es que hay como una... lo que creo que Reed como discutir también si argumenta debe haber un salario mínimo, es que hay una... primero está la descalificación y luego el intercambio. Claro. A ver, lo de Licandro no resiste un análisis, porque la década del 90, la realidad es esa. Todo lo que él dice, eso no sucedió. Fue un fracaso. A ver, tiene derecho a hacerlo. A mí me da la sensación cuando lo escuché que era como algún católico reivindicar la Inquisición. Pero bueno, cada uno es lo de uno, ¿verdad? Lo que se perdió una oportunidad importante del sistema político de debatir el tema Consejo Salario. O no se va a discutir, o va a quedar todo como está, o damos vuelta a la página. ¿Cuál es el tema? No estamos discutiendo el Uruguay productivo. ¿Cuál es la matriz laboral para Uruguay de aquí? No a 30, 40 años, a 3, 4, 5 años, con el ingreso de las plataformas, el software, todo lo que ha revolucionado la mano de obra. En ese sentido, Richard, te tengo que traer a otra de las facetas por las cuales se hace visible tu pensamiento, que son las redes sociales. Y le voy a pedir a producción los tweets de Richard Reed referidos a los tópicos de campaña, precisamente vinculados a la rendición de cuentas que hizo el presidente Tabaré Vázquez en el Antel Arena. Bueno, de esto ya vamos a estar hablando más adelante, sí. Pero porque allí hubo temas que se abordaron de una manera, con una lectura, y Reed fue muy crítico, sobre todo de los temas que faltaron o de los temas que estuvieron, cómo se manejaron esos datos. Porque precisamente son temas sobre los que mientras llegan estos tweets, igual me interesa la reflexión que usted hace. Dice, deberíamos discutir lo de los consejos de salario. ¿En qué sentido lo plantea usted? Ya que no está de acuerdo con la posición de Licandro con asociar consejo de salarios y empleo. No. ¿Qué pasa con su postura? político hoy, todo el mundo dice con matices que los consejos salarios se mantienen. Eso me parece que es un valor agregado al debate, ¿verdad? No estamos discutiendo salen o quedan. Estamos discutiendo quedan, pero ¿de qué manera quedan? ¿Cuál es el contenido? Yo creo que los consejos salarios vinieron para quedarse, cumplieron un rol fantástico en el primer quinquenio del 5 al 10, fantástico. Luego tuvieron una decadencia y ahora están planchados. La gran pregunta es, para 300, 400 mil trabajadores que siguen ganando 20 mil mangos, que ganaban 10 mil hace 10 años atrás, ¿los consejos salarios son el resultado a su calidad de vida? No, no lo son. La última ronda de consejo salario quedó planchado a lo mejor en mantenimiento salario real, de ahí para abajo. Entonces, no hay que integrarle nuevas cosas al consejo salario, manteniendo el formato tripartito, etcétera, etcétera. Y sí, no discutir productividad en este país, estamos haciendo un daño enorme a la fuente de trabajo. Pensar que competimos en cantidad y no en calidad es un error político. Creer que el país sale de vuelta con la industria, Uruguay de chimeneas, sacátelo con peine fino, es el Uruguay del software, el Uruguay de la investigación, de la inteligencia y del desarrollo quizás del turismo, la agroindustria, la logística. Hay que preparar gente para allí. Entonces, ahora todo eso va de la mano de ¿qué? De una reforma educativa. Si no tenemos una reforma educativa que nos ponga de cara al siglo XXI, seguramente, bueno, estaremos mal parados. ¿Qué va a pasar? Va a haber un grupo de uruguayos que gane muy bien y la inmensa mayoría que esté a la cola, a la fila. Bueno, de eso también, esos tópicos están vinculados a los centros sociales y de educación que tiene la Federación en Montevideo, en Paysandú, Minas y Pan de Azúcar. Minas y Pan de Azúcar. 5 son ya, ¿no? Exacto. 5 centros. Y un sexto para este año. ¿Sí? Pero de otra calidad. Va a ser una escuela de oficios, para enseñarle oficios hasta gurises de 17 años y los liberados, los pibes que están en cana y salen de la cana, hay que darle la posibilidad de, bueno, que aprendan un oficio, si no salen de caño de vuelta. Sí. Lo vamos a hacer en Paysandú, hicimos un convenio con la Intendencia de Paysandú, seguramente en 3 o 4 meses lo estamos inaugurando. Richard, cuente un poco la experiencia de esos centros sociales y educativos de la FUEB. Aparte de llenarnos de orgullo, esto es toda una iniciativa de Fernando Ferreira, que es el presidente de la Federación, que hace años venía insistiendo con el tema de volcarnos a la sociedad, lo empezamos a hacer con escuelas rurales, con la Roosevelt, y dijimos, bueno, arranquemos para el lado de la educación.
pensamos primero en círculo, en clubes de niños, CAIF, era todo muy costoso. Dijimos, armemos esto, algo que sea a contraturno, de apoyo a la enseñanza primaria y de ayuda de contención a la familia para el niño. La población que tenemos ronda entre 280 a 290, hay una lista de espera en todos los centros educativos. Como es a contraturno, vienen de la escuela o vienen antes de la escuela, claro. Desayunan o meriendan con nosotros, le damos la túnica, todo gratis, todos los útiles escolares y apoyamos en una grilla a matemáticas, idioma español, comprensión lectora, salen con los deberes hechos y eso tiene un retorno enorme. El año pasado fue 0 repetición de los chiquilines que estaban en los centros educativos en los 5 departamentos. ¿Se aplica algún deporte o tienen pensado el tema de la actividad física? Hay enseñar rugby, hay educación física, pero apuntamos al inglés, al ajedrez y este año incluimos la robótica. Robótica informática con muy buen nivel de docentes. Richard, explique también la repercusión en esas familias, ¿no? Porque la alternativa muchas veces de estos niños es después de la escuela a la calle y todas las consecuencias que eso trae. El contar con un centro como esto, ¿cómo les cambia las vidas a esas personas, a esas familias, a esos padres que también agradecen que no pueden estar en sus casas, que están trabajando y que saben que sus hijos ahora están contenidos en un lugar donde se los está ayudando? Sí, el retorno es de agradecimiento. Yo ayer estuve en la apertura de Pan de Azúcar y de Minas en la tarde. Hicimos una reunión con la gente que estaba en la vuelta, con los familiares. Es de agradecimiento. Este año le solicitamos a las familias el aporte de 15 kilos de comida en tres tandas en el año para juntar alimentos y los propios niños llevarlo a algún lugar que sean de mayor necesidad. Meterles el tema de la solidaridad y son agradecidos, muy agradecidos. Hay algunos centros educativos donde la población de niños es de contexto crítico, ¿verdad? Pero muy crítico. Entonces, por lo tanto, ahí doblemente agradecido porque entienden el valor que esa puertita que se le abre quizás sea la única puerta que se le abre a ese niño para no terminar luego en la crónica roja, porque es así, claro. No hay 2 más 2 acá. Entonces, el Estado no llega hasta allí. Bueno, no llega el Estado, llegamos nosotros, ojalá llegue el Estado. Reed, usted dijo que le preocupa el descreimiento hacia el sistema político, pero en declaraciones ayer al programa Hora de Cierre de Radio Sarandí, usted habló también del descreimiento hacia los sindicatos. Sí, claro. De que hay que volver a tratar de que el sindicato se introduzca en la comunidad, de que la solidaridad se expanda. Digamos, ¿siente que hoy por hoy hay una mirada, cierta mirada de desidia o de descreimiento hacia la actividad sindical? Sí, claro. Desde hace, no desde hoy, desde hace varios años hay una pérdida de relacionamiento, de confianza, de identificación en la herramienta sindical. Y me siento también parte de la responsabilidad. Seguramente le erramos el bicochazo, el análisis en comentarios, en paros y actitudes a veces de sindicatos que llevan a que en vez de tener a la gente de parte de uno, la tiene en contra. Esos paros, que yo ya lo dije acá la otra vez, son paros, siempre son legítimos, pero bueno, hay paros que no son producentes. Lo que producen es un rechazo, porque le pegás quizás al más débil. Y esto no está en juego la legitimidad del reclamo. A ver, ¿quién puede estar en contra o cuestionar la legitimidad de un aumento salarial para las maestras? Creo que nadie. Ahora, a veces la medida de paro lo que lleva es que a la familia más desprotegida, que no tiene dónde dar cobertura al chiquilín, queda en la calle. Y el 8 de marzo, Richard, ¿qué te pareció la iniciativa finalmente que resuelve el PIT-CNT de un paro general luego de las 16 horas por el tema del Día Internacional de la Mujer? Estoy un poco periférico y mi opinión no tiene un sustento ni siquiera argumental porque no conozco el detalle. No compartía el paro de mujeres solas, me parece una cosa fuera de contexto, ¿verdad? Porque si lo que se quiere es integrar, justamente hay que integrar, no separar. No discriminar. O marcar perfiles. Yo creo que, a ver, independiente de paro sí o paro no, volvemos a tener un 8 de marzo seguramente con el centro lleno de gente. El reclamo contra el feminicidio, la libertad de la mujer en el trabajo, aquello que tanto tuvo la mujer oprimida durante tantos años, creo que tiene que empezar a hacer conciencia en el sector, en el hombre, ¿verdad? Porque en definitiva el machismo parte de allí. Entonces, hay toda una cultura integrada por decenas y decenas de años o siglos que debemos empezar a revertir. El 8 de marzo es un día de reflexión, pero no puede quedar solamente en ese día. Al día después deberíamos seguir
continuar con este tipo de integración, porque creo que es el futuro del universo, ¿verdad? No solamente Uruguay. Reed, como Frente Amplista Independiente hemos charlado varias veces y siempre le haces lugar a la autocrítica que debería haber en la fuerza política y dentro del gobierno. ¿Cómo percibiste el discurso de Vázquez días atrás en el Antel Arena? ¿Hubo algo de autocrítica? ¿Cómo sentís que se encaró? Yo no tengo la capacidad como para poder analizar linealmente el discurso. A mí me hubiera gustado que ese discurso lo hubiera dado en la Asamblea General. El Parlamento. Creo que es el lugar donde los presidentes deberían de rendir cuenta, porque es el crisol, ¿verdad? Es la representación ciudadana democrática, es el Parlamento. Lo otro puede llegar a tener un tinte más de campaña electoral, acto proselitista, y eso le tiñe, ¿verdad? La vocación que puede tener el Poder Ejecutivo de brindar a la opinión pública. Yo me parece que ya a esta altura del partido ni le agrega ni le quita, porque hay una sensación térmica donde, bueno, en un sector de la población, por lo menos, no en toda, donde nos sentimos un poco solos, porque los reclamos históricos nuestros de transparencia, de mayor democracia, de mayor república, de la enseñanza como un pivot fundamental para los cambios sociales en el país, han quedado un poco a la retranca. Entonces, por lo tanto, se han justificado cosas injustificables, ¿verdad? ¿Qué hacen? Lo que hacen, apañan o oscurecen las grandes cosas que se hicieron. Porque hubieron cosas muy importantes que se hicieron del 2005 para acá. Lo que pasa que estos hechos de los últimos años principalmente, lo que lleva es a teñir esa situación. Genera la duda, confunde. Y en algunos como yo estamos muy dolidos de esa situación. ¿Hechos como cuáles? De estos últimos años. Volver años. de vuelta al tema Sendic me parece, pero bueno, no quiero ser recurrente. Pero ya no es el tema Sendic como tal, para mí. Es la resolución del plenario que por unanimidad lo cobijaron. Entonces, nadie en el plenario tenía una opinión distinta. Ahora, entonces estamos en un partido único, no estamos en un frente amplio, plural. Porque la verdad que era blanco y negro. La historia demostró que tenía que haber muchos votando en contra y no a favor. Entonces, esa tosudez por no dar poner la mejilla, cuando hay que ponerla, si uno se equivoca hay que reconocerlo. Las cosas son más fáciles y más rápidas. Si Sendic hubiera reconocido que el título, sí, la verdad que ni cuenta me di, no bromé a nadie, no jodí a nadie, no lo usé con provecho, quedan 20 minutos más de discusión y hubiera pasado a mejor tiempo. Creo que la tosudez hace que muchos nos mantengamos un enojo con esta fuerza política al cual uno contribuyó y es parte de, ¿no? Ahora, Richard, ¿no le parece que también esa dicotomía se refleja en la visión que tenemos del Uruguay de hoy? Una parte de la población que ve que hay logros históricos y otra parte de la población que ve que todo es un fracaso. Sí. Porque también eso se hablaba hasta en el discurso de Vázquez, ¿no? ¿Autocrítica o autobombo? Están esas dos miradas de la realidad de forma constante y parece que viviéramos en países distintos. Claro, yo lo dije más de una vez, parece que nos obligan a ir a la Colombe o al Amsterdam. Creo que está en la Olímpica. Ni pelado ni con dos pelucas. Porque, ¿qué pasa? Esa polarización del todo bien y el todo mal, lo que lleva es a dibujar las cosas reales. Y el país se tiene que mover por un camino de realidad, no un camino de fantasía, ¿verdad? Si creemos que la educación tiene que tener una reformulación a la que hay hoy, hagámoslo y hagámoslo como política de Estado. El que está todo bien y está todo mal, lo que lleva es que los perjudicados siguen siendo los chiquilines. Creo que la sociedad debe de exigir sentido común, ¿verdad? Y potestades a quien las tenga, que las ponga en práctica. Hay que revisar algunas cosas en el país, ¿verdad? Yo qué sé, hoy se daban números con respecto al tema de la inseguridad y había como una confusión. En la mañana el ministro había dicho una cosa, Leyera después a las pocas horas había dicho otra. Entonces, a ver, todo eso lo que hace es generar más descreimiento en la herramienta. Y la herramienta es el sistema, ¿verdad? Es la democracia. Por lo tanto, yo creo que deberían de revisar. Y acá la responsabilidad creo que es colectiva, ¿verdad? No hay un solo partido ni un solo grupo que tenga responsabilidad. A ver, creo que hay que mirar el Uruguay del futuro, hay que mirarlo con altura. Hay que saber que, bueno, en el sistema de democracia están los organismos rectores y fiscalizadores, hay que darle bolilla a eso. Bueno, aquí no sucedió nada de esto, ¿no? El TOCAF se cansa no pasa nada, queda archivado. Entonces, creo que deberíamos revisar y mirar como uruguayos hacia adelante cuál es el Uruguay que queremos, a partir de qué bases.
creo que, vuelvo a insistir, porque para mí yo que fui a la escuela solamente, para mí es fundamental el tema educativo. Si no hay una reforma educativa que ponga a los chiquilines con una cabeza abierta hacia este futuro, el futuro del Uruguay es muy negro. Veremos si esa reforma se dará, pero si hablamos de reforma lo tengo que traer al tema de hoy, porque hoy le preguntamos a la gente sobre la ductilidad a la hora de hacer reformas hogareñas, y usted sabe que lo vamos a concatenar con esta disposición de BPS, que en realidad tiene muchos años y sobre la cual Reed se pronunció. A ver qué nos dice la gente. Cristina dice, soy tapicera y manejo muy bien las herramientas. Como hobby me llevo muy bien con las instalaciones eléctricas domésticas. Cristina, deja el número y te vamos a llamar. Qué cra. Mariela dice, buen día, gente. No tengo maquillaje, pero sí caja de herramientas. Qué cra, Mariela. En casa los arreglos o reformas las hago yo. Desde pintar la casa o revestir una pared con cerámicas o ladrillos. Colocar cerámicas en un piso o reciclar mis muebles. Pero esta mujer es increíble. Muy bien, Mariela. Mariela, MacGyver. Bueno, pero Mariela, ¿viste cómo es la cosa ahora? ¿Avisaste? No te me pongas a reformar la casa, que no es así como que, bueno, hoy pintó. Claro, hoy pintó muy bueno, claro, hoy pintó. Más bien que se complicó. Está la cosa. ley 14.411 que deberíamos respetarla. ¿Qué pasa, Reed, con esta Tenemos unos disposición? tweets de Reed que también alimentaron la polémica de las redes sociales. Porque ahora sí es los una podemos vieja ver. disposición, a ver si podemos Del compartir. 75. Del 75, ¿no? O sea que 44 años tiene esta disposición y aquí lo tenemos, desde su cuenta. Una Unidad de locura, esa fue Solidaridad. la palabra que califica para Richard Reed las exigencias del BPS en la obra privada. Bueno. Ahí tenemos. Dice, seguramente hay de todo. Yo me refiero ahí en respuesta a un usuario. Seguramente hay de todo. Yo me refiero a que la ley y su reglamentación debería de ser más precisa. Ni pelado ni con dos pelucas. Es lógico la ampliación de una casa o una planchada, pero registrarla por tareas simples y muy comunes me parece una exageración que confronta al cohete y calienta y se despide con su habitual. Arriba los que luchan y estudian. Exactamente. Gran eslogan. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Hay que pensar que es una ley que se redactó en un momento de dictadura, donde quien la redactó y la firmó se creían los dueños del Uruguay. Por lo tanto, tiene toda una connotación autoritaria el texto de la ley, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se pone en una actitud donde hay que consultarle al BPS y el BPS dirá si son idóneos o no para pintar una pared. ¿Por qué Una cree cosa que de salen loco, ¿no? este tipo de fue un informe. reflote, de medidas como Primero es una esta? ley que está vigente. Sí, claro. Y que se puede aplicar en cualquier momento. Se dio y a conocer aplica. a partir de un informe del país. Yo no voy a dar el nombre, país. yo conozco un compañero dirigente político importante que estaba haciendo una parrillera en el fondo de la casa y le cayó el BPS un domingo y le metieron una multa. Un domingo, Si le tenían cayó el hambre, y BPS, pero qué mala pata, no por va a favor. caer un domingo, un asado. claro. Que te un caiga domingo. el BPS un domingo. Un domingo. Entonces, a ver, es una ley vigente. Algunos dicen, bueno, pero no se aplica. Es vigente. ¿Y lo multaron? A esa persona la multaron, sí. ¿Sí? Entonces, la inspección puede llegar por denuncia, que no puede ser anónima, o por rastrillo le llaman ellos. Salen al trille a ver qué ven. Vale. A ver, a mí me parece correcto, para dejar las cosas claras, de que si alguien contrata a obreros de la construcción o una empresa de la construcción, tiene que dar los aportes, porque ese obrero que va a trabajar tiene que tener su aguinaldo, su licencia. Me parece correctísimo. No estamos hablando de eso. Eso me parece que está bien. Está bien y hay que hacerlo. También hay que hacerlo con la empleada doméstica, ¿verdad? Que durante 1000 años estuvieron siempre como una sombra en la casa. Bueno, legitimar el trabajo es también hacer los aportes. Estoy hablando de otra cosa. Pintar una pared. Sí, con tu pareja te pones a pintar el dormitorio del bebé Pero, que a está ver, por nacer. Pero que es cosa muy normal que se haga. Claro. Entonces, me parece que calienta, me parece que desordena, porque realmente es un tema que pone en una situación de enojo. ¿Por qué tengo yo, si es mi casa, es mi propiedad? Entonces, Ahora, ¿los inspectores pueden entrar a tu casa? ¿y por qué? Y- Sí, y- claro, por supuesto, sí. Claro, ¿Sí? O sea, vos podés negarle la entrada, Sí, pero... claro, pero vienen con la fuerza policial después. Aparte, es un derecho que tienen de inspección. Lo- Si yo estoy haciendo una casa dentro de mi terreno, tienen que entrar. Este es Bueno, una- pero eso es otra cosa, pero digo, a veces hay Y bueno, trabajos es propiedad como esto de privada. pintar una pared que Es un muy lindo tema, incluso para que abordemos en el programa, la cantidad de leyes y digestos municipales vigentes que no tienen ningún sentido, que al día de hoy A no ver. se han anticuado y que están vigentes porque nunca se, digamos... Aquí no- lo que nunca se rechina anularon. es que primero uno tenga que, aunque sea sin costo, porque creo que es sin costo. Ahora, si es sin costo, y lo estoy haciendo yo, no estoy infragante, es mi hogar, es mi casa. Después, aquello de que se evaluará
la idoneidad o... ¿Por qué? Si a mí me gusta que la pared queda toda enchastrada, es mi casa, son mis gustos. Entonces creo que hay un tema que habría que reformularse, ¿verdad? Y el Parlamento debería o con la reglamentación, bueno, quitarle aparte de ese texto y acondicionarla exactamente para lo que tiene que ser. Si contratás personal, contratás una empresa, contratás obreros, tenés que hacer los aportes porque es un derecho del trabajador. Lo otro quedaría en la zona de la privacidad, ¿verdad? Esa es la discusión que se dio. Mira, que acá la tengo. Dice, tiene que ser notificada al banco, lo que establece la ley del año 75, firmada por el vicepresidente de aquel momento, Aparicio Méndez. Dice, incluso aquellas que son llevadas adelante por los propietarios y sus familiares, lo que no significa que haya pago de por medio. Claro, pero podría estar la ley que quede ahí en un cajón, pero efectivamente salen después a rastrillar y salen después a multar. Estar vigente tiene actualidad. Entonces, claro, ese es el tema, que en los controles de alguna forma sí se hacen. Cambiaste la correa de una persiana, el cuero de una canilla. A mí no me van a encontrar nunca haciendo eso, así que quédense tranquilos. No ingresa eso en la parte de construcción. Está bueno, pero queda excluido de lo que es albañilería. Sí, está claro. Muy bien, ¿no? Porque sería el colmo ya, ¿viste? Bueno, Rick, para ir terminando esta charla y viendo que el tema del empleo preocupa tanto, ¿no? Está casi que, bueno, ya sobrepasando hasta la preocupación por la educación, por la inseguridad en estos meses. ¿Qué opina usted cuando a veces se le culpa un poco a la actitud sindicalista, ¿no? Cuando hablamos de inversiones que queremos atraer del exterior, o a la actitud sindicalista, o al tema de los salarios de los trabajadores, cuando están ese tipo de discusiones? ¿Cree que el Uruguay realmente puede tener algún obstáculo en las condiciones que plantea para atraer la inversión de otros países, inversores o capitales? No creo que el obstáculo sea ese, no lo creo. Porque si estamos hablando de inversiones extranjeras, estamos hablando de miles de millones. Por lo tanto, no es el salario el que define ese tipo de cosas. Yo creo que lo que puede llegar a definir es la capacidad laboral del uruguayo, ¿verdad? Hay especialidades que están vigentes en el mundo que aquí todavía estamos lejos de poder adoptarlas, ¿verdad? Hace unos años, por ejemplo, encontrar un electromecánico era muy difícil en Uruguay, ¿verdad? Y bueno, estas grandes industrias vienen con electromecánicos, vienen con alta tecnología. Por lo tanto, deberíamos de tener mayor capacitación en el personal. Yo planteaba en una charla que tuvimos los otros días, en los consejos de salario debería de haber, además del salario, convocatoria todos los años, discutir productividad, evaluación de tareas, una buena inversión en capacitación. Si no capacitamos a la gente, quedamos con oficios ya retraídos. Yo creo que esa puede ser una traba. Lo otro es chasquibú. Es como Licandro decir, bueno, no tiene que ver el Consejo de Salario, fantástico, ¿no? El Uruguay ideal para esa gente es sin sindicato. Yo no creo que sea eso. Creo que debería decir mejorar las relaciones laborales, darle mayor nivel de discusión, el sector empleador abrir sus números para generar un debate franco como abrir las paramétricas, y el sector sindical garantizarle la confidencialidad a lo que esté viendo. Creo que eso pasa por un ejercicio que no puede ser una vez cada 3 años en los consejos de salario, que se discute solo salario. Debe ser reuniones todos los años de consejo de salario para discutir estos temas. La confianza se hace en el andar, ¿verdad? Confianza que no significa estar de acuerdo. Podemos estar en desacuerdo. Yo creo, bienvenida a las inversiones, lo que creo que debemos tener un plantel de mano de obra, de capacidad, de capacitación mucho mayor para atraer. Y por las empresas que se fueron, Las empresas que se fueron encontraron mejor nido. Fueron a Paraguay, donde tienen impuestos mucho más bajos, los salarios son mucho más reducidos, pero también Paraguay tiene, al final de la etapa de la vida útil de una persona, solo el 25% se jubila. Por lo tanto, las condiciones sociales de Paraguay son prácticamente tremendas. Entonces, el capital va a buscar donde mejor renta tenga. No se identifica por afectos, ni son filántropos. Por lo tanto, como van, vienen, ¿verdad? Entonces, creo que hay que atraerlos, y atraerlos puede ser mejorando el tema hotelero, mejorando la industria del servicio hotelero, donde la capacitación tiene que ser mayor, tanto para la gastronomía, hoteles, que cuando venga un turista se encuentre cómodo, cuando tiene alguien lo atiende. Me parece que son cosas que mejoran a la calidad del servicio, que atraen a que retorne nuevamente. Con el capital inversor me parece que es lo mismo. Pero si no trabajamos mucho en la capacitación, si no mejoramos la grilla, la currícula de la educación en Uruguay, vamos mal.
Bien. Richard Reed, un placer, como siempre, charlar. No puedo decir que hoy, No. que hoy charlamos poco. No, charlamos No bastante. puedo decir que hoy charlamos poco. ¿Trabaja en la me casa, quedaron, me quedaron Richard? algunos temas, pero... Bueno, pero tenemos todo el año. Puede ser el año que viene. La pero última, sí, cambia bombita. ¿Usted es está ahí sí, en todo? Sí, mi mujer también. Sí, Buena sí. caja de herramientas y sí, tengo una demás. caja. Sí, sí, sí. Bueno, es importante, es importante. Ahora con Muchísimo. más cuidado que no me vean, ¿no? Y si por nos favor. llamas a uno de tus 6 hijos, Y yernos. y yernos y todo, Y así que 5 nietos que ya son grandes. Completito. Todos en el liceo y en la escuela. notable. Muchas gracias.